Hola, bienvenida, bienvenido a otro episodio de Ser, en el que es un constante recordar que simplemente soy eso que las palabras no pueden describir. Le etiquetamos amor, Dios, esencia, unicidad, absoluto. Pero cuando le pones una etiqueta a algo, ya lo estás objetivizando. Y en realidad simplemente es. El cielo, si le quitas la etiqueta cielo, simplemente es. Pero cuando le etiquetas cielo, entonces ahora haces como un objeto de eso. Y ahora crees que es algo que se puede alcanzar, algo que se puede tocar. ¿Tú ves? Cuando en realidad es la inmensidad, la totalidad, que es lo que es. Y obviamente, repito, las palabras no nos van a llevar aquí a ningún lado. Pero hay una esencia que se puede, digamos, no puedes negar que existes. Eso es una forma de decir, soy existencia. Salvo cuando te lo identificas a este personaje y dices, yo soy existencia, ahí es donde todo se enreda. Cuando es muy simple, simplemente la esencia de existir es lo que es. Y todo lo que aparenta estar teniendo lugar en el mundo de las apariencias ocurre dentro de la existencia misma. Cuando eres consciente que eres existencia, la diferencia es que ahora las diferentes imágenes, las diferentes experiencias, sensaciones, nada de eso te distrae de la existencia en la que descansas. Eso es todo lo que se está recordando en esto. Y de nuevo, lo único que hace esto difícil, bueno, es incomprensible para el yo, pero es que es la palabra que me surge ahora. Lo que hace esto incomprensible es que tú crees que ahora yo estoy diciendo que tú como individuo es existencia. Y entonces la mente lo trata de aplicar al yo soy existencia, pero sigues pasando por alto el hecho de que existencia simplemente es. Existencia no es algo que yo tengo, ni que yo experimento. Existencia es simplemente lo que es. Y todo forma parte de eso, de esa existencia. Entonces cuando no hay identificación psicológica con este yo, todo es existencia, toda experiencia es existencia, toda percepción es existencia. Y no hay nada más porque todo es lo mismo, forma parte de lo que es. Entonces, aquí hacen una pregunta, dicen, cuando surge el pensamiento de hambre, no tengo un peso para comer, ¿cómo le hago con mi asunto? ¿Ok? Primero que nada, tenemos que observar algo que estos videos, si te habrás dado cuenta, como es un reconocimiento de que soy, estamos trascendiendo la idea de que soy este individuo y esas preguntas obviamente surgen de que hay una identificación con este yo, con las sensaciones, con todo, y entonces preguntas como esas, si te habrás dado cuenta, tienen que ver más bien con cómo hago para no morir. En este caso dice cuando tengo hambre, pero en otros casos puede ser si me quitan la casa, o si me quedo sin trabajo, o si mi pareja se va con otro. Tú ves, es bien curioso, pero lo llevas a la raíz, ¿entiendes? Entonces la pregunta prácticamente es, ¿qué hago para no morir? Y lo que yo sé que esto es un poco tedioso, por así decirlo, es que la invitación que se está haciendo con estos videos constantemente es a morir. ¿Tú ves? Pero cuando estoy hablando de morir, no estoy hablando de que el cuerpo muera porque el cuerpo no existe. Por eso es que, de nuevo, la premisa que estamos recordando aquí es que eres existencia. El cuerpo es una manifestación o una aparente manifestación en la existencia. Y como hay una creencia de que ese cuerpo es lo que soy, ahí es donde se le adhiere todo un sistema de creencias de que tengo que comer, tengo que respirar, puedo morir, puedo nacer y todas esas cosas. Y aquí se están desbaratando todo el sistema de creencias. Entonces vamos a utilizar esa pregunta en específico. Y te voy a poner un ejemplo donde me encontré que no tenía para comer en ese momento. No tenía dinero para comer. Me acuerdo que cuando eso venía y surgía una sensación, ¿verdad? Yo simplemente me rendía a la sensación. O sea, me rendía
a morirme, por así decirlo. Y tú ves cómo apretaba, pero es como una rendición total a ellos. Y lo que te das cuenta es que no pasa nada. Lo que quiero decir con esto es que cuando surge el sentimiento, primero que mira la pregunta cómo hace, cuando surge el pensamiento de hambre, claro, el pensamiento de hambre no es ningún problema si no se sintiese la sensación de hambre, que le etiquetamos hambre, que es una sensación que no difiere de cualquier otra, pero es específico, le decimos esto es hambre y esto es esto. Pero bueno, ¿qué hacemos? Digamos que surge esa sensación de tengo hambre y no tengo para comer. ¿Qué ocurre cuando simplemente me rindo totalmente a ella? Lo primero que te das cuenta, porque esa rendición es una forma de decir, si tengo que morir, aquí estoy. Ahí es donde empieza a haber una desidentificación psicológica con el yo, y lo que ocurre inequívocamente es que no hay sufrimiento. Sí, la sensación puede estar ahí. No le etiquetes hambre, simplemente déjala que sea y no hay sufrimiento. Esa es la rendición que se nos invita constantemente. Entonces, paradójicamente, de buenas a primeras, se inspira a hacer algo que la puede llevar eventualmente a encontrar el alimento. Pueda que desde ese espacio simplemente el hambre se caiga, que es lo que generalmente pasa. El hambre se cae y te das cuenta que, eso era simplemente una sensación que estaba surgiendo para traer la identificación yo muy fuerte, pero ahora una vez que esa identificación se ha caído, pues entonces como que el hambre se cae. Ya no es distracción. Pueda que en ese momento te des cuenta que esa idea de que tenías que comer o que ese hambre decía que tenías que comer, y cuando el hambre se cae te das cuenta que entonces era simplemente un movimiento pasajero, una creencia se está cayendo. Pueda que te des cuenta que si estás sin comer no pasa nada como tú creías que pasaría. Eso le pasó a Byron Katie cuando ya tuvo su transformación, empezó a cuestionarlo todo, y una de las cosas que hizo fue que se fue 29 días sin comer. Y ella dice, hay momentos que cuando uno está muy identificado con el personaje, claro, la mente puede poner una resistencia y puede surgir mucho miedo, pero yo simplemente estuve 29 días sin comer y me di cuenta que eso era otra mentira, que no es verdad, que no tienes que comer. Y después de 29 días, pues empezó a comer otra vez. Y está. Pero entiendes, o sea, lo que estamos diciendo aquí es que cuando vienen ese tipo de pensamientos y todo esto, la identificación con el yo es el problema, eso es nada más. Y entonces a raíz de ello, que quiero proteger este yo, pues pueden surgir pensamientos de que si no tengo hambre, que si tengo hambre, o surge el hambre, si me quedo sin trabajo, si me pasa esto, si me pasa lo otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando uno está ya abierto a esta nueva toma de conciencia que empieza a cuestionarlo todo? La diferencia es que sí, el hambre puede surgir, pero ahora no se sufre. Se vive, pero no se sufre. Y estos videos están invitando constantemente a que empieces a ser consciente de que eres conciencia y no este individuo separado, de manera que tu experiencia de vida se vive, pero no se sufre. Y la paradoja es que cuando empiezas a hacer una investigación mucho más a fondo, porque eso es lo que te estamos invitando con estos videos, a que hagas esa investigación, no que te quedes desde esta identificación con ese tú que te crees ser, a ver si este video puede cambiar tu vida de alguna forma u otra, porque si eso es lo que estás buscando, sigues sosteniendo la identificación con este yo, y esa pregunta, claro que no va a tener sentido. Si tú vienes a uno de estos videos porque alguien te dijo, mira, chequéate los videos de Nick, y tú vienes con la mentalidad de que va a cambiar algo en tu vida porque sigues reforzando la creencia en este yo, te vas a dar un cantazo fuerte, porque vas a decir, no, que está hablando tengo hambre, dime qué tengo que hacer para comer. Aquí no te estamos diciendo qué hacer o qué no hacer, simplemente empieza a cuestionar quién eres. Eso es todo, quién eres. Y paradójicamente, pueda que te des cuenta que la vida misma se encarga de acomodar las cosas, porque tú eres la vida misma, tú eres existencia, pues existencia es el todo. Y una vez que te haces consciente de todo ello, vives desde ese espacio de conciencia, de esa confianza de la que estamos hablando,
Entonces, pues bueno, pueda que algo cambie en tu guión, pero la diferencia es que eso no te distrae del reconocimiento de lo que eres. Esa es la única diferencia. De hecho, si tú ves, la gente, pasa lo mismo con la gente cuando se enferma. La enfermedad es simplemente eso, es una experiencia que está teniendo lugar, que no significa nada, salvo cuando tú tienes miedo a morir. Ahí es donde la enfermedad aprieta y entonces se convierte en un problema. Pero ¿qué pasa si tú puedes mirar la enfermedad y decir, sea su voluntad, porque esto no es quien yo soy, porque ya eres consciente de lo que eres, ya la enfermedad no puede apoderarse de ti y entonces sí, la vives, pero no la sufres. Y paradójicamente, si ya eso no es, si ya eso no tiene ya no tiene ningún efecto sobre tu estado de conciencia, pues bueno, pueda que eso ya se vaya, no tenga necesidad de estar ahí, o puede que no, pero ya es irrelevante porque eres consciente de lo que eres. ¿Tú ves? Aquí es donde siempre estamos apuntando constantemente, por eso es que en el segundo libro, El regalo de la enfermedad, constantemente hacemos hincapié de lo que realmente eres y te das cuenta que la enfermedad te está ofreciendo un regalo y es el regalo de reconocer lo que eres para que ya ella no tenga ningún efecto psicológico sobre ti. A nivel aparentemente físico, pues bueno, correrá su rumbo, pero a nivel psicológico ya no te afecta. Y por eso yo puse en uno de los capítulos el ejemplo o par de ejemplos de posibles consecuencias cuando ya la identificación psicológica no está ahí. Y una de esas posibles consecuencias es que la enfermedad pueda que se erradique. Pero siempre hacía hincapié en ese libro que ahí no es hacia donde está apuntando esta información, porque entonces vuelves a caer en la trampa, te enredas en la identificación con este yo que te crees ser y no es ahí hacia donde apunta todo esto. Por lo tanto, en esa pregunta que me estás haciendo, por ejemplo, cuando el hambre, no tengo un peso para comer, ¿cómo hago con el asunto? Aquí no se te va a decir cómo hacer con el asunto porque no hay nada que hacer. Sin embargo, descansando en tu esencia como ser, lo que sea que tengas que hacer surge muy orgánicamente a través de ti y entonces te das cuenta que algo está a cargo de todo y ahí es donde estamos apuntando constantemente para que finalmente, según se suelta el apego psicológico a esta aparente individualidad, empiezas a descansar con una mentalidad que es más bien toda inclusiva, donde se ve a Dios en todas partes, que eso lo compartí en el video pasado, porque a final de cuentas, como eres eso, ¿ves? Eso no tiene hambre y eso no se enferma. Pero cuando hay una identificación psicológica con una individualidad, ahí es donde aparece la idea de hambre, la idea de enfermarme, la idea de todas esas cosas que creo que necesito o que estoy buscando, pasando por alto lo que realmente soy. Y eso es lo que siempre estamos recordando en estos videos. Entonces ahí te das cuenta como tu pregunta en realidad era una pregunta que venía desde una aparente, de un sentido de individualidad y ahora pasamos por alto la pregunta para que no sea distracción y volvemos a recordar lo que soy y en ese espacio de lo que soy confía de que si tienes que comer, comerás y si no tienes que comer, no comerás y está bien porque sabes que eso forma parte de un plan que está estratégicamente establecido por el amor mismo para que nunca pierdas de vista que eres amor, que eres unicidad, que eres totalidad. ¿Ves? Y así es como vives felizmente en esta experiencia de mundo. Y bueno, como te digo, yo no estoy aquí para decir que mi experiencia sea la verdad absoluta, porque yo tengo muy claro que cada cual tiene su guión, pero mi experiencia me sigue mostrando una y otra vez que este estado de rendición, sí, el personaje tiene todo tipo de experiencias, pero de alguna forma las cosas se acomodan de una cosa que tú dices, Dios mío, qué curioso todo esto. Es como que todo todos son simplemente diferentes estaciones del año. Tú ves la naturaleza, no se queja, Olin, ahora es invierno, ahora yo que estaba tan cómodo con el invierno y viene ahora la primavera, o la primavera dice contra, que cómodo estoy con la primavera, y ahora viene el calor de verano, y vienen las tormentas, y viene todo eso. La naturaleza simplemente vive, simplemente es,
con todos sus diferentes movimientos, y tú eres eso en lo que todo aparenta aparecer y desaparecer. Por lo tanto, los movimientos ya no te afectan, y esa pregunta es un movimiento más. Y como ya hay una parte de ti que dice, como yo sé que lo que soy es vida eterna y no puedo morir, no hay ningún movimiento que tenga lugar que pueda afectar lo que realmente soy. Aquí es hacia donde apuntan estos videos constantemente. Y entonces el resto son detalles, como todo. Hay hambre, se puede comer, bien, no se puede comer, bueno, pues final de la historia. Hay enfermedad, se puede curar, bien, no se puede curar, pues final de la historia. Hay dinero, bien, se puede, o no hay dinero, no. Tú ves, final de la historia, porque todo es una historia, y eso es lo que estamos recordando, que todo es una historia. Y cuando ya empiezas a desidentificarte con las historias de la mente, la vida simplemente se vive, el guión se despliega, pero como no hay una pérdida de conciencia de lo que realmente soy, repito, la vida se vive y no se sufre. Y esa es la felicidad que tanto se está buscando. Lo que pasa es que equiparamos felicidad con el placer y creemos que la felicidad surge o luce de una manera, cuando en realidad estamos agarrando un aspecto temporal de la totalidad, que sería el placer, lo asociamos con algo y digo, como esto me da placer, esto es felicidad. Pero el problema es que eso no es permanente, y yo te estoy invitando a que descanses en lo que es permanente. Y eso que es permanente es el trasfondo subyacente en lo que todo aparenta manifestarse, y tú eres el trasfondo, no la manifestación. Aunque se podría deducir que como el trasfondo y la manifestación todos son parte de lo mismo, pues tú, la manifestación y el trasfondo es lo mismo. Solo que cuando hay identificación psicológica con la manifestación, se pasa por alto que soy la totalidad, y ahí es donde entra el sufrimiento y el miedo a la muerte, que se manifiesta de muchas maneras. Pero cuando viene una toma de conciencia que soy el trasfondo, simplemente eres la pantalla donde ves todas las diferentes películas que se proyectan, ninguna de ellas tiene un efecto sobre ti, y tú simplemente observas la vida desenvolverse, nunca perdiendo de vista que eres eso que las palabras no pueden describir: amor, esencia, Dios, unicidad. Y aquí es donde siempre estamos apuntando para que eso nunca se pierda de vista. Solo se pierde de vista cuando se identifica la mente con una parte de la totalidad, que en este caso sería el yo que me creo ser. Y por eso es que constantemente recordamos que para que ese amor, eso que eres, esa plenitud, esa dicha, esa paz pueda resplandecer, se pueda extender, se pueda, ¿qué te puedo decir? No hay ni palabras ya para seguir describiendo. Para que eso pueda florecer, la identificación psicológica con ese yo tiene que desaparecer.